En el día de hoy hablaremos del recorrido de la vía piramidal o también conocida como córtico-espinal. Se dice que es una vía que va desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, el cual está implicada en el movimiento voluntario del músculo somático. La vía piramidal está compuesta por una motoneurona superior y una segunda motoneurona, también llamada motoneurona inferior. Entonces, se requieren estos dos componentes, o estos dos componentes hacen parte mejor de la vía piramidal. Adicionalmente tenemos también la placa neurona. Entonces, adicionalmente se debe tener la intención para mover ese músculo o para que se dé ese movimiento voluntario. Es decir, por ejemplo, si queremos tomar líquido, consumir agua, entonces desde el momento en que nos paramos, tomamos el vaso, nos dirigimos a la nevera para tomar un poco de agua, colocarlo en el vaso y ahí sí ingerirla, entonces todo ese proceso está regulado por la vía piramidal o córtico-espinal. Entonces tenemos acá que en el área premotora, entonces donde se organiza el plan, y ya el área motora es donde se da la ejecución de dicho plan. Bueno, debemos tenerse en cuenta que para que el proceso se dé, primero debe activarse la motoneurona superior. Esta se encuentra en la corteza cerebral, en el lóbulo frontal, y posteriormente se da la activación de la neurona inferior, la cual se encuentra en la médula. Aquí esto como que opera bajo el principio jacksoniano de disolución, el cual establece que la motoneurona superior siempre va a inhibir la motoneurona inferior. Bueno, en esta primera parte ya hablamos de las generalidades de la vía piramidal. A partir de este dibujo, pues entraremos a explicar cuál es el recorrido de la vía piramidal como tal. Entonces tenemos la corteza motora primaria, allí se encuentran unas neuronas de Betz y es de donde sale el axón, el cual se dirige hacia abajo, pasa por el mesencéfalo, la protuberancia y se decusa verticalmente en el bulbo raquídeo o también llamado médula oblongada, desciende hasta la espina o hasta la médula espinal y es aquí donde se encuentra la segunda motoneurona o motoneurona inferior, justamente en el asta anterior de la médula. Esto es importante porque pues allí se termina en las porciones cervicales y en la porción lumbrosacro. Estas dos terminaciones son, como les dije, trascendentes porque en la primera, en la cervical, pues nace el plexo braquial y en la lumbrosacra, pues es el que permite el movimiento de las extremidades de los miembros inferiores. Entonces se dice que una lesión en la médula pues genera síntomas ipsilaterales y una lesión en la parte de la corteza, pues genera síntomas colaterales a la lesión, porque la corteza derecha controla el hemicuerpo izquierdo. Aquí observamos la estructura del recorrido de la vía piramidal. Entonces, recordemos que esta viene de la corteza cerebral a la médula espinal. Allí encontramos las astas donde tenemos materia gris. Recordemos que aquí se ubican los somas o contenido de somas y la sustancia blanca donde podemos encontrar los axones, que estos se dividen en cordones y a través de ellos es que viaja la vía piramidal, especialmente por el cordón lateral. Entonces en este dibujo vemos el asta anterior que es motora, por allí transitan los somas que posteriormente van a los músculos. Lesiones en la motoneurona inferior podría ocasionar parálisis flácida. Esto podría verse en patologías como la poliomielitis, el síndrome de Guillain-Barré, entre otras. También la reflexia, pérdida de los reflejos en el cuádriceps, Novavisky, problemas en la fasciculación, disminución del tono muscular y pérdida del movimiento voluntario. Y esto ha sido todo respecto al recorrido de la vía piramidal o córtico-espinal con sus patologías. Video elaborado para el profesor Carlos Cortés de la Universidad de Santander, sede Bucaramanga.